Bien. Yo nací en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires, eh, y soy eh, menonita de tercera generación, podría decir, por cuanto mis abuelos maternos, especialmente mi abuela, fue fielmente miembro de la Iglesia Evangélica Menonita de Pehuajó. Eh, es interesante que esa iglesia es la primera comunidad de fe anabautista menonita fundada en América Latina por misioneros. Eh, Justamente el año pasado, en septiembre, celebramos 100 años, el centenario de esa congregación. Yo no tengo 100 años, pero sí, desde pequeñito nací, diríamos, dentro de esa comunidad de fe. Y tuve el gusto de escribir el libro en celebración de ese centenario, que, como dije, se celebró el año pasado. Mi padre y mi madre fueron muy fieles miembros de la iglesia, eh, incluyendo su labor como maestro en la escuela dominical, superintendente, como se llamaba, o director de la escuela dominical, mi padre, y tesorero en la iglesia varios años también. Y tengo una hermana mayor, Egda Ejipani, de Snyder. Así que el hogar y la iglesia fueron factores realmente de inestimable valor en mi formación, ¿no? Durante mi niñez y adolescencia viví en la ciudad de Pehuajó, y una cosa interesante es que hacia el término de la escuela secundaria, allí en la ciudad de Pehuajó, yo tenía bastante claridad de, diríamos, de visión vocacional. Tenía bastante claridad, digo, respecto a mi interés por dos áreas relacionadas, pero también diferentes, como son la educación y la psicología. Después de terminar la escuela secundaria, fui a Buenos Aires, la capital del país, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy día se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacer estudios universitarios y a estudiar psicología. Y también terminé estudios de allí, no solamente de licenciatura en psicología, sino también profesorado en psicología. Ahí está la parte educativa, ¿no? A que hacía alusión. Y luego hice estudios doctorales en la Universidad Católica Argentina. Pronto terminé siendo muy joven, realmente, porque tenía mucho interés en los estudios y capacidad para estudiar, y un estímulo muy grande por parte de mis padres, quienes no habían tenido esa oportunidad. Realizar esa visión, ese sueño vocacional por el lado de la psicología y la educación. Y enseguida de graduarme muy joven, de la licenciatura, ya a los 22 años tenía un cargo de psicólogo en un departamento de psicopedagogía en una escuela cristiana, y también ejercí el profesorado allí.
Además, trabajé como psicólogo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para ese tiempo me había quedado a vivir en Buenos Aires, participando en la iglesia como miembro activo y eventualmente fui pastor en la escuela, en la iglesia menonita en la ciudad de Buenos Aires, en Floresta, ¿no? Que mm, tuvo un papel bien importante en los años de estudios universitarios, que me encantaron y me fue pero muy bien, por un lado. Por otro lado, el reto ideológico fue sumamente grande, ¿no? Porque uno allí se encontraba con los grandes pensadores que han revolucionado el mundo de la cultura, de la filosofía, como Marx y como Freud, Sigmund Freud, ¿no? En fin, interesantísimo, muy rica la experiencia. Y ahí empezó también a surgir la idea de hacer más estudios bíblicos y teológicos con el fin de integrar mejor mi propia filosofía de la vida y de mi teología, por supuesto, y mi filosofía sustentadora de mi praxis profesional, tanto en las áreas de la educación, que fueron enseñando, y también en un tiempo hasta fui rector de una escuelita que comenzamos con la Asociación Cristiana de Jóvenes en un barrio carenciado, pero muy cerquita, lo que se llama parte del conurbano bonaerense, ¿no? Tuve esa inquietud que, como dije, de hacer estudios también bíblico-teológicos, y surgió la oportunidad conectada con otro factor importantísimo en mi vida, como fue retomar contacto con quien es hija y nieto de los misioneros y que llegó a ser mi esposa. La historia de cómo nos conectamos es para escribir todo un libro, ¿no? Aquí solo voy a decir que nuestra relación empezó por correspondencia, las cartas que se enviaban antes, verdaderas epístolas, y después de 2 años de esa correspondencia, y ya a partir del año y medio decidimos que nos casaríamos. Yo estaba en Argentina, ella estaba estudiando enfermería en Estados Unidos. Una cosa loca y muy esperanzada, pero que gracias a Dios resultó. Porque una cosa interesante que aprendí en la iglesia y también en mi hogar materno y paterno fue a orar buscando la dirección divina en la vida, y yo desde muy temprano supe algo muy obvio, que es, por un lado, la vocación de uno, por otro lado, qué va a pasar con su vida de cara a la eventual formación de una familia propia, ¿no? Como dos pilares, yo diría, de la realidad humana, tal como la vivimos en sociedad y en la comunidad de fe. Así que no solamente había esta cosa romántica y así alocada,
No nos habíamos visto desde que éramos niños pequeñitos, imagínense ustedes, qué locura, ¿no? Este, y en ese tiempo no había este medio de el Zoom o, o los emails y esas cosas, pero en fin. Así que vinculado con la idea de hacer estudios bíblico-teológicos, viajé a Estados Unidos, pero la verdad es que, sea dicha, mi interés principal era encontrarme finalmente con con el amor de mi vida y casarnos, cosa que ocurrió. Margaret, mi esposa, conservó el español porque estuvieron, lo castellano, porque estuvieron, se había criado en Argentina y en Puerto Rico. Así que yo aprendí inglés y nos manejábamos y a partir de allí, todos estos años, tanto en inglés como en español. Y nuestros hijos, David y Marisa, son perfectamente bilingües. Sí, tuve la oportunidad de hacer unos estudios en Goshen y Elkhart. En ese tiempo el seminario tenía 2 sedes y nos casamos, tal como fue en un 17 de junio, como fue como la cosa más natural, ¿no? Con la idea de volver a Argentina a trabajar, cosa que hicimos. Yo trabajé, volví al trabajo que tenía en SEA, en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, un poco en la Asociación Cristiana de Jóvenes, nacieron nuestros hijos después. Eventualmente también tenía un poco de trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la iglesia, ahí en Floresta, a la que me había acogido, recibido, apoyado en mi pasaje de la ciudad pequeña, relativamente pequeña, de Pehuajó a la gran ciudad de Buenos Aires y todo el cambio que eso significaba, desde el punto de vista ideológico y social, cultural, en fin, tremendo, ¿no? Tremendo. En medio de todo eso, intenté también seguir estudiando, cosa muy difícil porque en un momento dado tenías 5 diferentes trabajos a tiempo parcial, que los mencioné ahora, acabo de mencionarlos de pasada. Debo incluir también que hacía yo unos test psicológicos de diagnóstico para un psiquiatra que me refería a pacientes para hacer los test, para ayudar en los tratamientos, una cosa interesante que hice por unos años también, además del trabajo de consejería que ya estaba haciendo en la escuela y en la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Y a través de la iglesia, en la que fui pastor, fui miembro de lo que llamábamos un equipo pastoral, y después como pastor, diríamos, eh, en propiedad, nombrado como tal en el último año, junto con el deseo de entonces sí, seguir estudios y terminar estudios, o mejor dicho, completar estudios, surgió la posibilidad de una forma muy así providencial, porque una noche yo prediqué en la iglesia como tenía que hacerlo y había unos visitantes, habían venido a una conferencia en Buenos Aires, ecuménica, y uno de ellos resultó ser el presidente del Seminario Evangélico en Puerto Rico. Y yo había ya para ese tiempo publicado 2 libros que han sido parte de mi vocación. El primer libro que publiqué
tenía yo 25. Se llama La angustia y la dimensión trascendente, basado en los estudios del doctoral en la Universidad Católica, ¿no? Y el segundo fue un libro sobre adolescencia, basado en mis experiencias prácticas concretas en la Asociación Cristiana de Jóvenes y en la escuela, con adolescentes, enseñándoles también en la orientación de ellos y ellas. De hecho, ese segundo libro, La orientación existencial del adolescente, obtuvo el primer premio en el certamen de ensayos organizado por el Ministerio de Educación y Justicia en Argentina. Fue un gran honor y una afirmación tremenda, como se pueden imaginar ustedes, porque el libro es fundamentación, diríamos, de la psicología del desarrollo, pero también tiene un explícito marco referencial y normativo del desarrollo de madurez, explícitamente cristiano, ¿no? Y que haya sido reconocido por el Ministerio de Educación y Justicia del país, fue muy importante, como se pueden imaginar, como dije. Pero ahora surgía la oportunidad de ir a Estados Unidos a terminar estudios, porque surgió también la invitación a hacerlo. No se olviden que mi esposa nació en Estados Unidos, hija y nieta de misioneros, y a su hermano, cuyo nombre voy a mencionar porque es conocido en América Latina, Arnold o Arnoldo Snyder, historiador bastante conocido también, pasó un tiempo en América Latina, en Nicaragua, con su familia. En fin, fue tremendamente importante esa visita a Puerto Rico, invitado por el presidente. Yo le comenté que teníamos planes de ir a Estados Unidos porque nos habían ofrecido una beca, y él me dijo, ¿por qué no pasan por Puerto Rico y tú puedes enseñar? En fin, y aceptamos, y fue tremendo porque pasamos un semestre en Puerto Rico bastante en calma, como familia, los niños pequeñitos, estar librados de las crisis que estaba viviendo nuestro país en Argentina, y el hecho de que tenía 5 trabajos diferentes y ahora podía tener una cosa en Puerto Rico, que era enseñar de hecho enseñé en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, y después y también una materia con el Instituto Psicológico de Puerto Rico en el Centro Caribeño de Estudios de Posgrado, justamente una consejería del adolescente me invitaron a ofrecer. Esa experiencia en Puerto Rico fue muy importante en el sentido de consolidar la vocación por la educación teológica, francamente, incluyendo la investigación, ¿no? La investigación, la enseñanza, pero también junto a la praxis pastoral. Porque de hecho nos involucramos mucho en la iglesia, ¿no? En Puerto Rico, la iglesia menonita. Entonces, pasado ese semestre tan provechoso y de transición, vinimos a Estados Unidos, donde en un año completé la maestría con foco en paz, ¿no? Estudios de paz. Me encantó la experiencia, me fue muy bien, me animaron. Bien, en Estados Unidos en particular, y alguno que otro latinoamericano, pensando que yo debería realmente enfocar las dos cosas, enfilar al sentido de moverme hacia y enfocar la visión, más por el lado de educación teológica, teológico-práctica, ¿no? Entonces, me surgió la oportunidad y de nuevo el apoyo internacional recibí para
quedarnos un poco más tiempo después de esa maestría para hacer un doctorado en teología práctica. Seminario de Princeton, muy conocido, muy importante como una escuela teológica de tradición reformada, pero en la cual varios líderes menonitas, de hecho, no los voy a mencionar por razones de tiempo, estudiaron y fueron apoyados, y donde la tradición anabautista ha sido reconocida y apreciada. Y me fue muy bien, otra vez, porque eso de estudiar y trabajar fuerte estaba muy acostumbrado yo, francamente. Y de modo que terminé todo el trabajo, menos la tesis. Volvimos a Argentina por un tiempito y se hizo obvio que no nos podíamos quedar. La situación era muy difícil en Argentina, con mucha violencia que incluyó el secuestro de uno de nuestros jóvenes. Esto llegó a ser ¿cómo diremos? Una noticia internacional. Un grupo de jóvenes con el cual yo me reunía para estudios bíblicos y discusión y demás, y ellos y ellas tenían ideas muy progresistas. Otras personas en la iglesia les criticaban, en fin, todo un asunto de, ¿cómo diremos?, ideológico, la cuestión política y la cuestión teológica. Yo traté y fui, en lo posible, un factor, digamos así, puente, ¿no?, entre sus inquietudes sociales por la justicia y la cuestión de la fe, de nuestra fe cristiana, en perspectiva anabautista, de no violencia. Y de hecho estos jóvenes eran no violentos. Lo que pasa es que algunos de ellos simpatizaban demasiado con los grupos de izquierda, grupos revolucionarios, y en fin, en la época terrible que vivió nuestro país, en la Guerra Sucia, algunos tuvieron que escapar, aunque no eran realmente culpables de ningún delito. Y una de ellas, Patricia Eyre, la voy a mencionar porque Patricia sufrió tortura y demás, secuestrada, y por poco desaparece. Así que fueron días muy, muy tristes, muy difíciles. Eventualmente salimos del país por varias razones. En parte había problemas en nuestra propia iglesia local con la manera de entender el Evangelio y la fe. Y yo me afirmé mucho más en una postura anabautista de resistencia no violenta, la que he mantenido. En fin, no sufrimos persecución de ninguna clase, quiero aclarar muy bien, pero con bastante dolor decidimos aceptar la invitación que seguía viniendo de nuevo desde Puerto Rico para ahora ser profesor, para ser nombrado como profesor. Había caído muy bien yo, y también en la iglesia habíamos colaborado mucho. Y para Margaret, mi esposa, ella había cursado la escuela y toda su escuela primaria, ¿no?, en Puerto Rico, que en parte era volver a una cultura conocida, y volvimos para trabajar en el seminario como profesor de teología práctica, especialmente en las áreas de la educación, sí, pero mayormente en consejería, en cuidado pastoral, y también en la conexión con proyectos más amplios de colaboración intereclesial, vamos a decir así, porque el seminario evangélico es un seminario multidenominacional. La iglesia menonita no es parte, lamentablemente, del seminario, pero nosotros participamos muy activamente en la iglesia menonita, incluso a nivel nacional en Puerto Rico. Yo fui elegido 2 veces presidente de la convención.
eso les da una idea de que nos habíamos realmente adaptado bien allí, aunque de nuevo hubo tiempos difíciles por la cuestión ideológica de un pentecostalismo superficial, seductor, que junto con un fundamentalismo también seductor de afuera, ¿no? Con muchas influencias. Pero fueron 9 años estuvimos en Puerto Rico, sumamente ricos en tantos sentidos. De hecho, fui decano académico del seminario, después de 2 o 3 años como profesor y siendo todavía muy joven. 4 años estuve dirigiendo el programa ahí. De hecho, he vuelto en otras ocasiones, después hemos mantenido una linda relación. Pero al cabo de esos 9 años, y no teniendo un lugar, ¿cómo diré?, reconocido como tal en América Latina, aceptamos la invitación del Seminario Anabautista Menonita aquí en el CART. Tengo que decir algo con un poquito de pena, o más que un poquito de pena. Yo ofrecí en varias ocasiones colaborar con la Junta de Misiones y más directamente con la obra en América Latina. Y me ha molestado, o nos ha molestado, que se apoyara a otras personas. Han tenido una influencia importante y muy buena. En fin, yo no encontré el apoyo directo como para facilitar nuestra labor en América Latina en una forma más directa. Cuando digo más directa, quiero señalar lo siguiente. Vinimos a Estados Unidos con la idea, el propósito, mejor dicho, el compromiso de seguir asociados con América Latina, lo cual, gracias a Dios, ha sido posible. Mi pena es que a veces pienso, bueno, ¿qué hubiera pasado si la otra alternativa se hubiese dado? Pero bueno, eso queda en conjeturas. Lo importante es que aquí en Estados Unidos pude seguir trabajando fuerte, investigando y escribiendo en español y en inglés. Y que los sueños, el asunto de escribir y de contribuir, eso ha sido una gran satisfacción, porque no solo he podido contribuir en el área de la educación y de la educación cristiana, incluso la educación desde la fe cristiana, en conexión con el pensamiento y el trabajo de Paulo Freire, a quien conocí personalmente y cuya obra conozco muy bien y sobre la cual he escrito. Paulo Freire como educador cristiano y también en educación cristiana en el sentido más limitado del término. Por un lado, por otro lado, en el área de la psicología pastoral. Son dos áreas distintas, pero por la gracia de Dios y por una serie de otros factores, yo puedo trabajar y contribuir en ambas áreas y tanto en el ámbito de español y la literatura en español o castellano, como en inglés. Eso es una satisfacción tremenda, ¿no? Y que ha continuado, justamente ha continuado. Y gracias a Dios también, en los últimos tiempos, aún más se han fortalecido los vínculos con América Latina en varios sentidos. Colaboro anualmente desde hace ya varios años, por ejemplo, en la formación de capellanes en Cuba. Todos los años voy a Cuba. El año pasado 2 veces, de hecho, estuve en Cuba ayudando en la formación de capellanes y también en los programas de formación teológica. En Colombia, en una serie de iniciativas vinculadas también con Visión Mundial y Justa Paz. En Guatemala, tanto en el seminario evangélico conservador, diríamos, en su programa doctoral, ya hace varios años que colaboro con ellos, como con nuestro seminario Semilla. En fin, y además también en Europa, porque otra de las áreas en que se desarrolló mi interés
ha sido en los estudios interculturales de la Biblia y los proyectos de investigación fascinantes sobre qué pasa cuando se lee la Biblia contextualmente y esa lectura es comparada y enriquecida por el intercambio con lecturas de otros grupos cristianos en otro ámbito, en otro país y demás. Ha sido tremendo, una tremenda experiencia, ¿no? Participar también en esa área de estudio bíblico especializado, diríamos así, pero también con implicaciones para el estudio de la escritura localmente para nuestro tiempo, ¿no? Así que yo he tenido muchas influencias, mencioné las personales, familiares, en el campo teológico, por supuesto, influencias de los trabajos de quienes han investigado la reforma radical y también personajes teológicos como ser Dietrich Bonhoeffer, quienes desde otra tradición han tenido también tanto que aportar, ¿no? Así que hay mucho que decir sobre eso. 5 símbolos que vienen a la mente son el mate, lo que en Argentina llamamos el mate, en Brasil el cimarrón, cimarrão, que nunca dejamos de tomar. Todas las mañanas tomamos mate en casa y representa el símbolo de la continuidad de mi ser sudamericano, argentino, ¿no? Folclóricamente hablando. Otro símbolo, no muchas personas saben esto, es el sillón de hamaca, el sillón, la mecedora. Es una cosa curiosísima que desde pequeño siempre me gustó, me acostumbré, es un hábito que no siempre es bueno, pero generalmente lo es, porque me relaja, ¿no? El sillón de hamaca, este movimiento. Yo hasta leo a veces y escribo notas así. Leo y converso, en fin, amacándome, como decimos, meciéndome. Y es un símbolo de un cierto estado de una manera de combinar mi temperamento, que es bastante, mi carácter, mejor dicho, muy activo y sigue siéndolo, ¿no? Muy románticamente involucrado en situaciones, en relaciones, con una cierta disposición a lo contemplativo también y al mundo de la imaginación. Porque las cosas que yo me he imaginado desde chico hasta hoy, que me sigo imaginando, con mucha interacción social, pero que necesita su tiempo de introspección y de sana soledad, me hace muy bien. La otra es obviamente una biblioteca. En mi casa, aquí ustedes pueden ver, estoy aquí en mi estudio, pero abajo en el subsuelo tengo una biblioteca, tengo en el seminario también mi oficina. Así que un cuarto símbolo es la computadora hoy día, ¿no? Y la computadora, no tanto para escribir, aunque escribo algo en la computadora, pero también todavía con lápiz o lapicera, pero también como símbolo de comunicación internacional. Una red muy extensa de gente con quienes me comunico
principalmente en relación a la educación teológica y a la investigación, ¿no? Por América Latina y Europa especialmente, pero por ahí, por algún otro lado también. Así que la computadora es otro símbolo hoy día. Y por último, relacionado con lo que dije de la biblioteca, ¿no? Las libretas para escribir. Hasta en mi auto yo tengo una libretita porque por ahí se me ocurren ideas y yo anoto o hago una marquita o algún apunte. Mi vida ha sido hasta hoy, por la gracia de Dios, muy, muy rica, muy llena de experiencias positivas. Las negativas que ha habido y algunas tragedias han sido procesadas también por la gracia de Dios. Tengo la convicción de que quien ha recibido por gracia, ¿no?, desde mi nacimiento, porque se suponía que mi madre no debía volver a estar embarazada después del nacimiento de mi hermana por una enfermedad que le sobrevino. Así que casi 8 años más tarde aparecí yo en escena, saludable y fruto de cuidado. Así que yo nací con mucho privilegio, diría yo, con mucha alegría. Imagínense, mi hermana, mis padres, familiares. Recibí mucho amor, ¿no? Me atrevo a decir que yo soy uno de esos que recibió los 5 talentos de la parábola, ¿no?, en Mateo 25. Entonces, es no natural, es lo esperable en la perspectiva de nuestra fe y en clave de la mayordomía de la vida y de los talentos. Es esperable que yo deba haber invertido y siga invirtiendo esos 5 talentos. ¿Me explico? No 2 o 3, 5. Porque a mí se me dieron 5. Eso no me hace mejor persona o más importante que el que recibió 2 o 1. Para nada. Simplemente me hace responsable de reconocer y de invertir 5. Así que lo tomo por ahí y por eso puedo, para concluir esto, en los últimos varios años he recuperado la afirmación del valor de la contribución del apóstol Pablo, ¿no? Pero con Pablo yo afirmo que por la gracia de Dios tenemos la mente de Cristo, o podemos tener la mente de Cristo, sabiduría, pensar como si Cristo pensara a través de nosotros. Por la gracia de Dios somos colaboradores y colaboradores. Estos son los textos de 1 Corintios, ¿no? Colaboradores de Dios. Esa es la clave de nuestra vocación, de mi vocación. Y tercero, y también tan importante, la clave de nuestra identidad y sentido de autoridad vocacional y otra. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por todo eso es que siento una profunda gratitud a Dios, y mientras esos 5 talentos están ahí disponibles, y aclaro que el discernimiento sobre si están todavía o no están no debe ser solo mío, sino sobre todo de quienes nos rodean, empezando en casa, con mi esposa, mis colegas, mis estudiantes, en fin, mis amigos. Entonces, con mucha alegría y mucha esperanza, digo, alabado sea Dios. Amén.